O conmigo o contra mí. Esa parece ser la máxima a la que se acoge Israel en su campaña en la Franja de Gaza, desde denuncias y señalamientos a los países que no apoyan sus acciones, reproches e incluso amenazas o advertencias a aquellos que les piden más mesura en su proceder. Israel parece que quiere hacer suyo el eslogan o el título de algunas películas como Solo ante el peligro o La última cruzada. Por el momento, son muchos los estados que han dado un paso a un lado y que siguen señalando la barbarie que está cometiendo este gobierno de emergencia liderado por Netanyahu. De hecho, Colombia ha anunciado que rompe las relaciones diplomáticas con Israel por los continuos ataques contra el pueblo palestino. Petro ha calificado a este país de tener un gobierno genocida y estar cometiendo una atrocidad. Y además Turquía apoya la decisión de la Corte Internacional de Justicia de la Haya de investigar los actos cometidos contra la población civil de la Franja de Gaza como crímenes de lesa humanidad. ¿Hasta dónde va a llegar Netanyahu? ¿Qué peso y eco políticos tienen estos actos cometidos por Israel? ¿Está Estados Unidos en una disyuntiva que está dividiendo más a su sociedad, por lo que vemos en esas continuas manifestaciones en las universidades? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom analizamos la delicada situación por la que atraviesa Israel y de qué forma este conflicto en la Franja está marcando la agenda política internacional para muchos países. Empezamos. Pone de manifiesto lo que otros muchos piensan, pero no están haciendo. Continúa y prosigue la inacción de aquellos que juegan con dos barajas cuando se trata de Israel. Y ya saben que me estoy refiriendo, por supuesto, a Estados Unidos. Porque por un lado se pide mesura, se pide corrección, se pide moderación en los ataques israelíes, pero por otro se sigue nutriendo al país con armas y se sigue apoyando de forma incondicional, como lo ha expresado hace unas pocas horas el propio Biden. Lo que pasa es que no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo. No se puede dar una cara y después actuar de forma contraria. Pero, hay que decirlo, es el juego favorito de Estados Unidos, de Washington, que sabe, bueno, pues que su postura respecto a Israel condiciona y mucho la visión que tiene la comunidad internacional de ese país. Y también es un examen a nivel interno, ¿por qué no decirlo? Por eso, yo creo que se da una de cal y una de arena, y si hablamos del desastre que se puede originar en Rafa, pues nos podemos imaginar que la mejor opción, desde luego, no es entrar a por todas, porque las consecuencias serían devastadoras. Estados Unidos está viendo cómo, por ejemplo, algunos rivales, en este caso Rusia y China, ¿verdad?, están ejerciendo un papel más mediador y conciliador con diversas negociaciones y conversaciones. Por citar la más reciente, también estuvo en Moscú, pero representantes de Fatah y Hamas mantuvieron consultas en Pekín para intentar lograr la reconciliación y la unidad palestina. Teniendo en cuenta los resultados de las reuniones interpalestinas en Moscú y Pekín, se acordó proseguir los esfuerzos específicos para unir las filas palestinas de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la plataforma política de la Organización para la Liberación de Palestina, contando con la ayuda coordinada de Rusia y China. Y del otro lado tenemos a Estados Unidos, que quiere tener voz y voto, claro. Quiere ser el que dirima los designios de los palestinos, a los que sigue vetando Naciones Unidas para que sean un miembro de pleno derecho. De hecho, hace unos días, en concreto el 18 de abril, el veto de Washington no permitió que saliera adelante esa resolución en ese aspecto. Y pese a decir que aboga por una solución de los dos estados, hipocresía, sigue pasando, bueno, pues que todavía hoy hay preguntas, eso dicen, sobre si Palestina satisface o no los criterios de Naciones Unidas, y que ese estatus de Estado debe surgir de negociaciones directas entre palestinos e israelíes. Paso hacia adelante y paso hacia atrás, como siempre. Ahora sí, vamos a meternos en harina, como se suele decir, a debatir y analizar todo este tema. Siempre les digo que aquí no traemos a todólogos, y si hay alguien que sabe de la política de Estados Unidos y de Oriente Medio, son las personas que tengo hoy conmigo. Carmen López, doctora en Comunicación y analista de Geopolítica y Medios, y Alfredo Jalife, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en México. Carmen, Alfredo, muchas gracias por estar conmigo en el Zoom. En primer lugar, Alfredo, empiezo por ti, un poco por la cercanía. No sé qué valoración te merece la decisión que ha tomado el presidente Petro en Colombia, y también un poco cómo se está desarrollando, aunque de manera simbólica, también esas movilizaciones que está habiendo precisamente en la UNAM en México de los estudiantes. Primero, una valoración sobre esta decisión de Petro y cómo ves tú el panorama ahora mismo, Alfredo. Bueno, la decisión del presidente Petro es muy audaz, porque no hay que olvidar que Colombia es un país que tiene, no se sabe con exactitud, pero entre 8 y 9 bases militares de Estados Unidos, y además con un ejército que es muy dependiente de los paramilitares y de todo el complejo militar industrial de Estados Unidos, y además tiene una presencia muy importante en materia de ciberseguridad de Israel. Entonces es ejemplar, pero es muy arriesgada, y no estoy viendo que estén tomando el ejemplo del resto de Latinoamérica, que está brillando por su ausencia.
Bueno, pues estamos viendo un ataque del gobierno con un plan contra los estudiantes que se han erigido con los campamentos a la hora de liderar el apoyar a Palestina, pero por un hecho muy concreto. Eso se tiene que quedar muy claro. El hecho es que Israel, el ente, para mí, el ente, la célula terrorista anglo, mal denominada y antisemíticamente denominada Israel, directamente ha devastado las universidades palestinas y las ha quitado de la faz de la tierra, por lo menos en la Franja de Gaza. Entonces, automáticamente, los universitarios norteamericanos han empezado con los campamentos en pos de poder abanderar la lucha contra este ataque concreto a las universidades de Gaza. Y aparte, contra el genocidio. Y el gobierno lo que ha hecho es plantear unas luchas supuestamente sionazis, para mí, ¿no? Pero sionistas, de alumnos y miembros de comunidades de los vecinos contra estos campamentos. Y la policía y los militares también contra estos campamentos. Pero ellos son pacíficos completamente. Cosa que yo no estoy tan de acuerdo que tengan que ser pacíficos. Hay que mover. Mira, como en 1968 la movilización universitaria frenó la guerra en Vietnam. Ahora esto apenas inicia, estamos 50 y pico años más tarde, y es verdaderamente ejemplar lo que han hecho pues una nueva generación de estadounidenses. De facto estamos viviendo una ruptura intergeneracional en Estados Unidos, que no es gratuito. Estén pasando ahora la película de Guerra Civil, donde cada día estamos viendo más fuerzas centrífugas que centrípetas. Y hoy no solamente estamos viendo la fortaleza de Wall Street y todos sus aliados que tiene Israel, que hay que reconocer que es muy poderoso en el seno de Estados Unidos, a grado tal que han estado circulando las listas de la AIPAC, el lobby israelí muy poderoso, en que lubrican a los congresistas. Hay dos grandes, pues yo diría un gran profesor de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, que ha descrito en su libro El lobby israelí, cómo Israel controla a los dos partidos del Congreso. E igualmente el diplomático británico Alastair Crooke ha demostrado in extenso esa situación. Entonces hoy tienes que Israel domina prácticamente toda la estructura del poder legislativo y ejecutivo de Estados Unidos, con la salvedad del ejército. Controlan Hollywood, controlan Wall Street, controlan las administraciones de las universidades, y ya han llegado incluso los aliados de Israel en Wall Street hasta amenazar a las universidades de quitarles los donativos en caso de que no redireccionen Es una manera, política. es una manera, como estamos viendo, de extorsión y de presión. Carmen, tú has estado en Chicago precisamente, en las universidades, has visto. Yo no sé si esto es un reflejo ahora mismo de la división social, de la fragmentación que decía yo, una fractura enorme que hay ahora mismo en Estados Unidos. Estados Unidos casi siempre, y estamos escuchando a Biden, como habla de que hay un apoyo incondicional. Donald Trump, desde luego, ¿no? Lo hace a pies juntillas, ¿no? Con los ojos vendados. Pero estamos viendo que hay una fractura y hay reales enfrentamientos en la universidad entre pro y antis, entre los que están a favor y en contra de Israel, ¿no? Y el enfrentamiento es bastante fuerte y refleja un poco cuál es la fractura social que hay ahora mismo en Estados Unidos en año electoral. Bueno, la fractura total, social, en todo plano y no solo en este. Recordemos que lo de la universidad comienza precisamente en Chicago, desde el comienzo del último enfrentamiento Israel-Palestina. Es decir, en octubre y noviembre ya empiezan los movimientos, sobre todo en Northwestern, donde los rectores automáticamente sale, el rector, vamos, el equipo de los rectorados sale a favor de Israel, lo paraliza los estudiantes y los profesores. Y bueno, empiezan algunos enfrentamientos, profesores pro-israelíes que empiezan a poner pasquines por toda la universidad, los alumnos la arrancan, etc. En Chicago además matan a un niño de 6 años
y en Vermont le disparan a 3 palestinos, estudiantes palestinos universitarios que andaban por la calle. Esto estoy hablando desde octubre a diciembre del año pasado, es decir, que esto no ha empezado ahora. Entonces el gobierno sí se ha preparado, ¿no? Entonces, en lo de los campamentos, yo he estado dentro del de DePaul, el mismo día que se abre el campamento pro-Palestina de DePaul, he estado allí, en el momento de la apertura. Allí había judíos, o sea, la unidad es total, es decir, el tema de Palestina no tiene nada que ver con el mundo de las religiones. Allí estaban todas las religiones apoyando a Palestina y no a Israel en el campamento de DePaul. Era pacífico, pero sí que es verdad que los vecinos, algunos sionistas, mandaron a la policía. Entonces la policía dijo que, bueno, que mientras no levantaran la voz, que era de noche, que no pasaba nada. Y entonces todos los estudiantes se pusieron con eslóganes en alto para precisamente al revés, crear turba. Entonces está medido, por parte del gobierno está medido las acciones que van a tomar contra los estudiantes y el dar una de cal y una de arena. A mí me gustaría también ver un poco de qué manera este fenómeno se está extendiendo. Ya hay incluso alertas en Londres, en París, de que se puedan producir este tipo de escenas. Hemos visto un desalojo de un edificio en París hace poco, pero todo esto se da en un contexto en el que hablábamos antes, Alfredo, que Colombia había roto esas relaciones diplomáticas con Israel, pero Turquía ha roto las relaciones comerciales con Israel. Turquía está apoyando esa iniciativa de investigación en torno a los crímenes de lesa humanidad de lo que está sucediendo. Y si empezamos a tirar un poco de calendario desde atrás, desde el 7 de octubre de este año pasado, han muerto miles y miles de palestinos, los rehenes de los que tanto se habla no han sido liberados, la operación fallida, que a mí me parece más una operación de propaganda de Netanyahu, no ha ido avanzando hacia nada y no tenemos una luz al final del túnel en la que se pueda hallar una solución, ¿no, Alfredo? Mira, la configuración de la cartografía del Medio Oriente está viviendo una franca dinámica debido a los misiles hipersónicos que lanzó Irán y que pues golpearon a 2 bases militares muy importantes aéreas de Israel cerca de Dimona, que es la planta nuclear donde tiene sus más de 300 bombas clandestinas Israel. Entonces esto obliga, ante el ascenso de Irán, que es un país no árabe, persa, chiita, a los demás países del mundo islámico y árabe, que en su mayoría son sunitas, a cambiar su política, pues yo diría de neutralidad, y otros incluso bajo el agua siendo proisraelíes. Tan es así que yo pondría en ese renglón no solamente el cambio el intercambio comercial de Turquía, que no es tan importante con Israel, pero más que nada que era el paso del transporte del petróleo de Azerbaiyán a Israel. Pero lo pondría en contrapunto a la reciente visita que hizo el presidente iraní Raisi a Pakistán, que no reconoce a Israel, que tiene excelentes relaciones con Estados Unidos, pero también con China, y además que tiene un poco más de 160 bombas nucleares que la misma India. Entonces aquí estamos viendo un cambio dramático que se está reflejando en las universidades de Estados Unidos y ya empieza a hacer tinta en todo el mundo, sino que también los países llamados moderados del mundo árabe, pues ya tienen pánico escénico de acercarse con los planes que tiene Estados Unidos para realizar pues una OTAN del Medio Oriente, ¿no? Con los países del Golfo Pérsico y Estados Unidos con Israel. Ya se les está cayendo con Israel porque pues no es políticamente correcto en estos momentos tener una alianza militar con Israel cuando se está perpetrando un genocidio en Gaza. También teniendo en cuenta que Estados Unidos está viendo se está viendo obligado a desplazar su material, incluso aviones y drones militares
y simplemente le queda, yo creo que un respaldo de Qatar y sobre todo teniendo en cuenta la relación que tiene Qatar con Hamás, ¿no? Es decir, no sé, hay una encrucijada aquí de la que hablaremos un poco más, más adelante. Garante de la ayuda humanitaria, pero también garante de la entrega de armas, un conflicto que sigue alimentando y por eso decíamos que de cara se vende una cosa y por la espalda parece que hay otra. Alfredo, Carmen, muchísimas gracias de verdad por haber estado conmigo en el Zoom. Trataremos muchísimo más este tema y espero de verdad poder volver a contar con vosotros porque es un auténtico lujo que estéis en el programa conmigo. Os mando un abrazo muy fuerte. Bueno.